La semana pasada, martes, si mal no recuerdo, nos encontramos acá en 9 de julio con estas imágenes que vamos a compartir ustedes. Realmente fueron unas imágenes que son muy impactantes, fueron muy impactantes. Hablamos del incendio en parte de los galpones del ferrocarril. Una reliquia arquitectónica que, bueno, se prendió fuego y vamos a ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Pero también es una señal de alerta. Miren esa imagen, miren lo que es esa imagen. Esa es, la obtuvo quien está acá con nosotros, ¿sí? El arquitecto Tago Erviti. Estas imágenes, y recuerdo esa tarde un mensaje de él que me llega y me dice: qué tristeza, se está quemando esto, el patrimonio, parte de la historia de la ciudad, parte del patrimonio arquitectónico que tenemos en 9 de julio. Después derivó, una vez apagado el incendio, que las llamas desaparecieron por la gran labor de los bomberos, quedó la construcción, ¿no? En la manera que quedó, solamente las paredes, la estructura, y veremos qué se puede rescatar de ahí, si es que se puede rescatar algo. Y también ese hecho le generó al arquitecto Tago Erviti, justamente, que además es vecino, más allá de un defensor y alguien que está muy preocupado por todo lo que es el patrimonio arquitectónico de una ciudad, de un pueblo, de lo que sea, porque tiene que ver con su historia, con sus orígenes. Con dejo de tristeza, imagino, hizo un escrito, una carta que fue a los medios, también la hemos compartido, y básicamente hablaba de esto, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué cosas, qué tiene que pasar para darnos cuenta que perdemos un monumento, un patrimonio, un edificio histórico con todo lo que eso conlleva? Y además, ¿cómo se puede adaptar, ¿no? La gran deuda, cómo se puede adaptar toda esa zona que hoy está en el ferrocarril, gran parte en desuso, gran parte se está reutilizando por la vuelta del ferrocarril, y en esa división que hay incómoda, ¿no? Entre los que viven de un lado de la vía y del otro lado de la vía, ¿no? Todo esto, por eso le dijimos: vení a hablar, vení que charlamos acá en vivo, y está con nosotros Tago Erviti. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con vos. Bueno, como siempre, charlar, porque siempre dejás conceptos y cosas para pensar sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, es así, ¿no? Te impactó como vecino, como arquitecto, lo que pasó la semana pasada. Me impactó por doble manera, porque yo vivo a media cuadra de la estación. El patio de la estación era, la estación era el patio de mi casa. Y todos los chicos del barrio íbamos a jugar a ese lugar, a los trenes, a los vagones, a la mesa giratoria. Extraordinario. Realmente era un parque de diversiones para nosotros. Es decir, en ese aspecto mi niñez fue fantástica. Y ver lo que ocurrió el otro día, ese incendio tremendo, particularmente a mí me afectó mucho, pero además para la ciudad yo creo que es una tragedia. ¿Por qué? Es una tragedia porque se pierde una joya de la arquitectura del ferrocarril, de origen inglés, de diseño inglés, por su calidad constructiva, por sus molduras en esquina, por su arquería, por su estructura de madera, de techos y el encastre, todo en pinotea. Hoy eso casi no se puede hacer porque ni siquiera hay materiales y tampoco encontraríamos la mano de obra. Entonces, la pérdida de un patrimonio de esa envergadura, aunque no nos demos cuenta, yo siento que 9 de julio hoy es menos ciudad. Porque una ciudad es ciudad por su actividad económica, por su ubicación geográfica, por sus medios, es decir, por las actividades que genera. Pero una ciudad es más ciudad cuando tiene patrimonio. Y ese patrimonio, el 9 de julio, reconozcamos que es escaso. Si le sumamos desidia, indolencia, descuido, ignorancia, de no reconocer lo que tenemos, indudablemente es menos ciudad, es menos ciudad. Por eso lo vivo de esa manera.
viendo lo que ocurrió desde el lado positivo, ¿sí? Sí. De alguna manera, puede servir para poner atención en las otras o los otros edificios o las otras reliquias arquitectónicas que hay en la ciudad y ver realmente cómo se pueden readecuar, porque también vamos a eso, ¿no? Uno dice, bueno, están los galpones vacíos, sin uso, son de ferrocarril, no son de ferrocarril, son de la concesionaria, puede hacer algo la ciudad, el municipio, no importa el gobierno de turno, estamos hablando Sí. en general, ¿no? Porque esto viene de hace años. Pero hay otros lugares en los que sí, este tipo de edificación se convirtieron en parte mismo de la ciudad, como vamos a ver ahora unos ejemplos y quiero que vos lo cuentes también. Sí, sí. Hará unos 10 años la Sociedad Local de Arquitectos, la institución que nos nuclea a los arquitectos locales, a los arquitectos de 9 de julio, hicimos una propuesta al municipio, a la administración municipal de aquel entonces, de en la esquina de Mendoza y Fournier, hay una gran zona vacante, hacer una plaza. En conexión, en vinculación funcional, conjuntamente este edificio que se quemó, este galpón que se quemó, que se incendió, para actividades de la comunidad. Bueno, burocracia va, burocracia viene. Honestamente yo no puedo, sé que no se hizo, pero tampoco sé por qué no se hizo. Nunca tuvimos la certeza de por qué no se hizo. Cuando había inclusive hasta una empresa privada que apoyaba la idea. Con esto quiero decir que las cosas se pueden hacer y que esos espacios vacantes del ferrocarril en los municipios han sido aprovechados con uso del ferrocarril o sin uso del ferrocarril, porque pueden hacerse diseños distintos y aprovechamiento distinto del espacio y del espacio para uso de la comunidad. En este espacio en particular, es un lugar importantísimo para la ciudad, importantísimo y muy sensible para la ciudad. ¿Por qué? Porque 9 de julio a lo largo del tiempo se ha dividido en dos ciudades. Fíjate que de un lado es 9 de julio, del otro lado es Ciudad Nueva. Es decir, no es un barrio de 9 de julio. Y a veces las definiciones califican. Ciudad Nueva implicaba otra cosa, una otredad, es decir, es algo que se está formando y demás. No es nosotros, es otra cosa. Es otra cosa, no nosotros, es otra cosa. La ciudad formal se dice en urbanismo y la ciudad informal. Para que tengamos una idea de lo que es la mal llamada Ciudad Nueva, no tengo la cantidad de habitantes, pero se supone que estamos entre los 9 y 10.000, 12.000 y hasta dicen 15.000 personas. Para que tengamos una idea de esa escala urbana, somos más grandes que la ciudad de Tejedor, de Carlos Tejedor. Somos más grandes que Carlos Tejedor. O sea, después de la ciudad de 9 de julio, la ciudad más grande del partido de 9 de julio es la mal llamada Ciudad Nueva. Ahora, viendo a las necesidades de Ciudad Nueva, la marginalidad, la falta de infraestructura, una cantidad de cosas que yo sé que se han hecho cosas y se siguen haciendo, pero que no alcanza por la magnitud del problema. ¿Eso tiene que ver con la rapidez con la cual se aumentó la población en ese sector? Sí, por muchas causas. Entonces, no dudo en calificarlo de que es un proyecto urbano fallido. No de una administración, fallido como sociedad. Porque la pobreza es cara. Para una ciudad, la marginalidad es cara, la pobreza es cara, la falta de infraestructura es cara. Eso no lo digo yo, lo dicen expertos extraordinarios en el tema del desarrollo urbano. Bueno, pero acá estamos hablando algo que muchas veces conversamos con vos, que tiene que ver con la planificación urbana. Exacto. Es decir, bueno, una ciudad por comodidad, por cómo va, para poder brindar los servicios que requiere, va a crecer para allá. Sí. ¿No? Vamos a ponernos de acuerdo que crece para allá. Cuando no dé más, vamos para otro lado. Lo aumentamos. Pero en principio va a ser así, cosa que en 9 de julio no pasa, porque crece para acá, para allá, para allá. Sí, sucede a medias. Es decir, las políticas urbanas han sufrido una revolución a la par de la revolución tecnológica. Es decir, la digitalización y la cantidad de información que se puede chequear sobre una ciudad día a día, porque la ciudad se construye día a día, de noche, de día, en todo momento.
Entonces, eso hace que las políticas urbanas virtuosas hacen un seguimiento no día a día, minuto a minuto sobre la transformación de la ciudad a través de la digitalización. Es decir, rastrean información sensible, información importante, información crítica y la convierten en datos. Esto nosotros lo expresamos en un seminario que hicimos justamente en la municipalidad, que vino una experta francesa, Eleonore Labatut, y nos ilustraba sobre esto, en el 2017. Y justamente expresaba lo que estaba sucediendo y cómo se podía convertir información en datos. Y esos datos, ponerlos con objetivos claros y con resultados para seguirlo y lograrlo. Es decir, hoy el urbanismo pasa por eso y te diría que casi todas las metodologías que se han aplicado, algunas están obsoletas, otras hay que renovarlas total o parcialmente, pero el foco es esto nuevo. Y yo creo que el 9 de julio se tiene que aplicar, indudablemente. Creo que en algunas áreas han cambiado, es importante eso, pero se necesita todavía mucho más. Vamos a ver algunos de los ejemplos que nos mandaste, porque tiene que ver también lo que pasó, ¿sí? Un edificio que por ahí, con planificación, podría hoy ser parte de alguna manera, un centro cultural o no sé, lo que pueda haber surgido, ese galpón que se quemó de tantos años que estuvo vacío, de todo eso, bueno, se puede haber reconvertido de alguna manera. Tomando eso como ejemplo, por ejemplo, y siempre con cuestiones ferroviarias. Acá vemos esto se llama ¿cómo se llama? La Redonda. La Redonda en Santa Fe. La Redonda. Es una construcción muy parecida a la que existe en Patricios, al taller del ferrocarril circular que existe en Patricios, donde las máquinas de vapor fundamentalmente entraban. Ahí se ve la mesa de transferencia giratoria. Y tenían sus estacionamientos. Exactamente, digamos, ¿no? Y se reparaba. Es decir, bueno, eso es otra joya, ¿no? Eso se recuperó todo. Bueno, y algo así ocurrió en Miguelete, en el partido de San Martín, con sí, esto. Sí, exactamente. Eso es una obra realmente de una escala muy grande, pero bien vale el ejemplo porque, digamos, se pueden utilizar esos espacios que son vacantes o que tienen un uso, que siguen usándose, pero con diseños que se adaptan al uso de ese lugar, pero se pueden recuperar. Ahí se hizo un campus. Ahí es un campus universitario. De la Universidad de San Martín. Sí, ahí tenemos La Redonda, ¿sí? Ah. No la anterior, porque la otra es algo que va a ocurrir, pero esta, que repito, es en Miguelete, ahí en la estación claro. Miguelete, que bueno, ya fue reconvertida. Ahí tenemos el interior. Exactamente. Sí, una obra genial, realmente muy, muy buena, que yo creo que acá en 9 de julio, digamos, en todo el espacio vacante que hay en el tema del ferrocarril, se pueden hacer, no digo estas cosas, pero se pueden hacer muchísimas cosas a muy bajo costo y que sirvan para vincular las dos ciudades y que dejemos de hablar de dos ciudades y que 9 de julio de una vez por todas sea una sola ciudad. Una sola ciudad. Ahí tenemos otros ejemplos, vamos a compartirlo porque tiene que ver con esto, cómo se readecúa, cómo se reutiliza, ¿sí? Un espacio que, ahí tenemos, por ejemplo, esto es en Lanús. En Lanús, esto es la Universidad de Lanús, se reconvirtió y se rescató una cantidad de edificios extraordinarios para convertirlos también en uso educativo, universitario, usos comunitarios. Claro. Sí, es muy importante eso. Estamos hablando de construcciones parecidas o que tienen que ver con el rubro, ¿no? Exactamente. Lo que ocurrió acá. Ahí tenemos todo lo que es el plano. Exactamente. Vos mejor, son intervenciones muy importantes, pero las traje y las comparto para que veamos que realmente las cosas a nuestra escala de 9 de julio, se pueden hacer, porque en Argentina, en nuestro país, se están haciendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿Qué tipo de construcción es esa? Por ejemplo, ese anexo que tiene el edificio de atrás es el original, restaurado, modificado, pero tiene este anexo así, que ¿cómo se llama esta caja? Esa es una caja básicamente metálica, de estructura metálica, cerrada con vidrio y divisiones movibles adentro. Es una cosa muy sencilla. Simple. Bien, eso es en Lanús, por ejemplo. Eso se puede hacer. Pensando también acá que hay otro edificio
que realmente uno ve con el valor, que es el edificio de La Trocha. Sí. Que ahí muchas veces dice, qué lindo hacer una cosa así, hoy está ocupado ese edificio. Pero, bueno, sin haber llegado a eso o por esas cuestiones, bueno, se podría hacer algo interesante, ¿no? En todo ese terreno. Sí, la Trocha, la estación La Trocha pertenece al Ferrocarril General Belgrano. Tengo entendido que es el ferrocarril más extenso del país, son 10.000 kilómetros, una cosa así, varios ramales y demás. Toda la comunidad, toda, sabemos que está siendo vandalizado día a día, más allá de quién esté o no esté. Cuando eso desaparezca o un incendio se lo consuma o se destruya totalmente, va a ser tarde para lágrimas, diría el Negro Dolina. Entonces, hay un ejemplo maravilloso en la ciudad de Mercedes, que está la Asociación Amigos del Ferrocarril Belgrano. Una asociación civil, una ONG, particulares. Esas personas han recuperado del Ferrocarril Belgrano 170 kilómetros de vías. Han recuperado estaciones, hacen actividades culturales para las comunidades. Sí, fantástico, fantástico. Y yo de hace muchos años, yo digo, pero muchísimos que nos interesan estos temas, escúchame, no se puede, porque esto, porque el otro, siempre hay un problema, nunca se puede. Pero un día La Trocha va a desaparecer como ha desaparecido en gran medida. Hará también unos 7 años, 5 años, posiblemente los arquitectos de 9 de julio pudimos invitar a uno de los mayores expertos en rescate y restauración de edificios, que es el arquitecto Fernando Gandolfi de La Plata. Y estuvimos acá mirándolo, inclusive. La opinión del arquitecto Gandolfi fue que todavía estamos a tiempo de recuperarlo. Y estaríamos recuperando un patrimonio valiosísimo, en este caso de la arquitectura ferroviaria francesa. Realmente eso sería, y un lugar espectacular, vacante, como para hacer una cantidad de cuestiones, de actividades, de espacio comunitario, para que la ciudad en su crecimiento se ordene, porque las ciudades se van ordenando a través de los espacios públicos, de uso público. Bueno, parte de ese ferrocarril es lo que se fue transformando en los distintos paseos que vemos acá, ¿no? Exactamente. Sería, si uno sigue así, sería una continuidad, Una continuidad, sí, exactamente. El llegar ahí. Exactamente. Entonces, yo digo, ¿qué estamos esperando? Ahora que pasó este incendio, ¿estamos esperando que un día no tengamos más el edificio de La Trocha? Me parece que está al alcance todavía de poder hacer algo, a nivel privado, a nivel público. Es decir, las políticas urbanas hoy no son solamente públicas, son realmente muy acompañadas por la comunidad, porque entre lo público y la comunidad, el ciudadano, se pueden fijar de manera mucho más inteligente las prioridades. Entonces, obviamente que es más trabajo, pero es más valedero también, y estaríamos construyendo ciudadanía, que tanto nos hace falta. Arquitecto, muchas gracias, como siempre, un gusto y quería no dejar pasar esta oportunidad, de acuerdo a lo que pasó acá, ¿sí? La semana pasada, este incendio, que para muchos por ahí dicen, qué lástima o esto, y ya está, pasó al otro día y sigue, pero ese edificio hoy está ahí. Quizás es una oportunidad para ver qué se hace ahora. Es una oportunidad y desearía ese edificio, más allá de con las otras cosas, ¿no? Pero ese hoy por hoy... Desearía que no nos gane la banalidad. Desearía eso. ¿Qué sería, por ejemplo? Que no nos gane la banalidad ni la indiferencia. Claro. Pero la banalidad en el sentido de decir, bueno, queda así. O se le saca la pared y queda así. Decir, bueno, era un galpón. Al final un galpón es casi cualquier cosa. Está no vacío, tiene importancia. Nadie lo usaba, está vacío. Sí, pero no es así. No era un galpón. Era un edificio extraordinario. Y podría haber sido un montón de cosas. Totalmente. Gracias por venir. Al contrario, muy amable.